Métrica 3. Masa y peso. ¿Qué es masa? ¿Qué es peso? La masa y el peso son dos magnitudes distintas. La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. La masa de un cuerpo es invariable, es decir, que no cambia en ninguna parte, tanto en este planeta como en cualquier otro, la masa es la misma. La unidad para medir masa aceptada internacionalmente es el kilogramo y podemos medir la masa de los cuerpos con una báscula o una balanza. El peso es la fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre los cuerpos que están sobre su superficie. El peso de un cuerpo varía según la distancia a la que se encuentre con respecto al centro de la Tierra. Un cuerpo en la superficie terrestre pesa más que cuando está a determinada altura. ¿Hay diferencia entre masa y peso? Estoy más que segura que todos nosotros alguna vez hemos escuchado la siguiente frase: ¿qué pesa más? Por ejemplo, 2 kilogramos de arroz o 2 kilogramos de papa. A lo cual respondemos que ambas pesan lo mismo, porque ambas tienen 2 kilogramos, pero utilizar esta palabra crea una gran confusión entre lo que es masa y peso. Para entender un poco mejor la diferencia entre masa y peso, miremos la siguiente tabla. Masa es la cantidad de materia que se tiene de un cuerpo. Peso es la fuerza de atracción que ejerce un cuerpo hacia otro. La masa se mide con la balanza y el peso se mide con el diámetro. La masa tiene una unidad de medida equivalente a los kilogramos y el peso equivalente a los newtons. Esta unidad de medida se halla con la fórmula peso igual a masa dividido por fuerza de gravedad de metros por segundo al cuadrado, lo cual nos quiere decir que la masa con la gravedad no tiene cambio alguno, pero el peso sí varía con la gravedad. Esto nos quiere decir que una persona que tiene su masa corporal en 75 kilogramos, su masa será igual en la Tierra, en Júpiter o en cualquier parte del mundo. Pero no pasa lo mismo al hablar de peso, ya que dependiendo del planeta, este podrá variar, gracias a que se ve influenciado por la fuerza de gravedad. Por ejemplo, en la Tierra, una persona de 75 kilos pesará 735 newtons, mientras esta persona que tiene de masa corporal 75 kilogramos en la Luna, su peso será de 121 newtons. Pero para que nos quede esto un poco más claro, es necesario saber que el valor de la masa es constante y el valor del peso varía según la posición, que en la masa se maneja una magnitud escalar, la cual nos quiere decir que son aquellas que quedan totalmente determinadas dando un solo número real y una unidad de medida. Ejemplo de este tipo de magnitud son las longitudes de un hilo, la masa de un cuerpo o el tiempo transcurrido entre dos sucesos. Se les puede representar mediante segmentos tomados sobre una recta a partir de un origen, de una longitud igual al número real que indica su medida. Otro ejemplo de magnitud escalares son la densidad, el volumen, el trabajo mecánico, la potencia y la temperatura. Mientras que el peso es determinado por una magnitud vectorial. A estas magnitudes no se les puede determinar completamente mediante un número real y una unidad de medida. Para representarlas hay que tomar un segmento orientándonos, o sea, segmentos de recta. Cada uno de ellos determina entre dos puntos extremos dando un cierto orden, lo cual nos quiere decir que son necesarios factores como desde dónde, en qué dirección y en qué sentido y hasta dónde. Fórmula de masa. Ahora vamos a hallar la masa de un objeto teniendo en cuenta esta fórmula y lo único que necesitamos son los siguientes datos. Necesitamos tener lo que es la densidad y tener el volumen. Vamos a hacer un ejemplo
que tuviéramos un objeto cualquiera, que su densidad es de, no sé, digamos que 21,5 gramos sobre centímetros cúbicos y que su volumen tiene más o menos, no sé, digamos 4,49 centímetros cúbicos. Vamos a tener en cuenta esta fórmula. Lo que vamos a hacer es reemplazar los siguientes acá. Vamos a hacer el cambio acá. Vamos a reemplazar D y B y lo multiplicamos. Lo que vamos a hacer es multiplicar 21,5 gramos centigramos, que son la densidad, por los 4,49 centímetros cúbicos, y eso nos va a dar como resultado nuestra masa. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Entonces vamos a hacer acá. Entonces, ya habiendo reemplazado lo que era la densidad y el volumen, lo que vamos a hacer es multiplicar nuestros números. Entonces vamos a multiplicar el 21,5 por el 4,49, que esto nos da como resultado, nos da 96,535, pero pues no sabemos en qué está. Sabemos que esta es la masa, pero no sabemos en qué medio. Entonces lo que vamos a hacer es cancelamos acá centímetros y centímetros y nos quedan los gramos. Entonces, la masa de este objeto, que tiene una densidad de 21,5 gramos sobre centímetros cúbicos y un volumen de 4,49 centímetros cúbicos, es igual a 96,535 gramos. Entonces concluimos que la masa de este objeto es igual a 96,535 gramos. Conversión de unidades de masa. Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre la conversión de medidas de masa. Ustedes se preguntarán qué significa cada una de las siguientes siglas. Pues cada sigla es una medida de masa. La primera que vemos acá es el kilogramo, que la mayoría de las personas lo conocemos. El siguiente es el hectogramo, decagramo, el gramo, el decigramo, el centigramo y el miligramo. Aquí la unidad principal es el gramo, así que un kilogramo equivale a 1000 gramos, un hectogramo equivale a 100 gramos, un decagramo equivale a 10 gramos, el gramo equivale a 1, un decigramo equivale a 0,1 gramos, el centigramo equivale a 0,01 gramos y el miligramo equivale a 0,001 gramos. Bueno, de acuerdo ya lo mencionado, vamos a hacer una conversión de medidas. Vamos a empezar de mayor a menor. Vamos a hacer un ejemplo fácil. Queremos convertir 5 kilogramos, queremos convertirlo a gramos. ¿Cómo podemos hacer? Hay varias maneras. Este cuadro nos va a ayudar siempre. Por lo que vamos a hacer es que por cada cuadro que uno vaya pasando, va a ir multiplicando por 10. Me explico. Si vamos a pasar de kilogramo a hectogramo, sería por 10. Si vamos a bajar otro, sería por 100. Si vamos a bajar uno más, sería por 1000. Por 10.000, por 100.000 y por 1.000.000. Entonces, lo vamos a hacer fácil. Podríamos hacer la multiplicación por el celular o por una calculadora, pero pues esta tabla nos va a ayudar a simplificar. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a hacer 5 kilogramos a... Queremos pasar 5 kilogramos, pasarlos a gramos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a bajar 1 acá por 10, sería 50. Por 100 serían 500. Y por 1000 serían 5000. Entonces 5 kilogramos equivalen a 5000 gramos. Vamos a hacer otro ejemplo.
vamos a hacer, queremos repartir 9 gramos. Vamos a hacerlo a miligramos. Volvemos y hacemos la misma. Por 10, por 100 y por 1000. 100 gramos equivalen a 9000 miligramos. Ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo. Ya no vamos a convertir de mayor a menor, sino lo vamos a hacer al contrario. Vamos a pasar de menor a mayor. Entonces, ustedes saben que la multiplicación es el opuesto de la división. Entonces ya por ahí ya se van guiando. Entonces vamos a hacer un ejemplo fácil. Queremos hacer un ejemplo, digamos, de 5000 gramos. Vamos a hacer el ejemplo anterior para que se den cuenta. Uno, no va a colocar acá los 5000. Aquí, digamos, no va a colocar acá 5000 porque no nos va a dar. Entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a colocar el último número, lo vamos a colocar acá en el gramos. Entonces sería así, sería un 0, 2 ceros, 3 ceros y 5. Entonces volvemos y repetimos. Entonces, como vamos a dividir por 10, ya nos quedarían 500, por 100 nos quedaría 50 y por 1000 ya nos quedarían en 5. Entonces 5000 gramos equivalen a 5 kilos. Vamos a hacer otra conversión de menor a mayor. Vamos a hacer 700 centigramos, lo vamos a pasar a gramos. Entonces, volvemos a hacer el ejemplo. No vamos a colocar los 700 ahí. No. Quitamos esto. Lo que vamos a hacer es colocar la última cifra de los 700. Entonces sería 0, 0 y 7. Serían 700 centigramos. Entonces lo que vamos a hacer es ir eliminando ceros. Entonces, aquí, si lo dividimos de centigramos a decagramos serían 70. Seguimos eliminando porque vamos a ir hasta gramos. Ya de centigramos a gramos van 7. Entonces lo que sería es que 700 centigramos equivalen a 7 gramos. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo de cuando lleva una coma. Vamos a hacer 2,7 decigramos, lo vamos a convertir a miligramos. Acá lo que vamos a hacer es que colocamos el 2 porque es la unidad completa, colocamos la coma y colocamos el 7 acá, decigramos. Entonces vamos a hacer la conversión. Si fuera de decigramos a centigramos, quitaríamos la coma, entonces iría para acá, entonces esto quedaría en 27, pero vamos hasta miligramos. Entonces lo que hacemos es colocar otro 0. Entonces 2,7 decigramos equivale a 270 miligramos. Ahora vamos a hacer el ejemplo de menor a mayor, pero con coma. Vamos a utilizar 4,8 centigramos, lo vamos a convertir a gramos. Entonces, si lo convertimos a decigramos, quedaría 0,48 decigramos. Pero vamos a seguir cambiando. Ahora vamos a gramos, entonces equivaldría 4,8 centigramos equivale a 0,048 gramos. Para medir la masa, ¿qué objetos se pueden usar? Bueno, a continuación vamos a ver 3 tipos de báscula que uno lo puede ver en la vida cotidiana. Vamos a ver el que uno siempre tiene en la casa, que es este tipo de báscula, que es para pesar la masa corporal de las personas. Como pueden ver, esta no la muestra, es en kilos. Vamos a ver la que se utiliza en las tiendas, que esta también nos va dirigiendo es por kilos. Y para finalizar vamos a ver la que se utilizan es para cocina, o un ejemplo fácil, esta es la que utilizan también a la hora de pesar los huevos y clasificarlos dependiendo de su tamaño. Esta, por lo que necesita tanta capacidad, digamos, para prenderse, no vamos a poder hacer el ejemplo con esta, porque vamos a utilizar es 1 kilo de sal. Esto, por lo que es tan pequeño y no tiene tanta fuerza, lo que va a hacer es que esta no se va a activar. Entonces ya se apagó. El siguiente que vamos a utilizar es la de la tienda. Entonces vamos a mirar. Como pueden ver, ahí nos marca el kilo exacto.
nos va mandando de 0, 500, 1 kilo, 500, 2 kilos. Y para saber exactamente cuánto pesa 1 kilo de sal, vamos a utilizar la gramera, que esta ya la mide 100 gramos. Para ser exacto, nos manda 1030.5 gramos. Pero pues podría ser, digamos, el peso de más puede ser la misma bolsa. Y espero les haya gustado. Y cualquier pregunta, pues la responderemos al final del video. Fórmula de peso. Para que entiendan esto un poco mejor, entonces haremos el siguiente ejercicio. Calcular el peso de una persona que tiene una masa de 81 kilogramos. Entonces, lo primero que haremos es ver nuestros datos. Peso es la incógnita. Masa es igual a 81 kilogramos. Y nuestra fuerza de gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Luego de esto, veremos qué fórmula vamos a utilizar. Entonces, nuestra fórmula será peso igual a masa por fuerza de gravedad. Después de esto, comenzaremos con la sustitución en nuestra fórmula, la cual será peso igual a 81 multiplicado por 9.8. Esto nos dará 793.8 newtons, lo cual nos quiere decir que una persona que tiene una masa de 81 kilogramos, su peso sería 793.8 newtons. Otro ejemplo podría ser cuál es el peso de un automóvil que tiene 250 kilogramos de masa. Entonces los datos que tendríamos serían: peso es la incógnita, masa igual a 250 kilogramos y fuerza de gravedad igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Después de esto procedemos a mirar nuestra fórmula, la cual es peso igual a masa por fuerza de. Entonces procedemos a hacer la sustitución en nuestra fórmula. Sería P igual a 250 multiplicado por 9.8, lo cual es igual a 2450 newtons. Esto nos quiere decir que el peso de un automóvil que tiene 250 kilogramos de masa es igual a 2450 newtons. ¿Cómo trabajar la masa y el peso con los más pequeños? Hola para todos y para todas. ¿Alguna vez se han preguntado sobre masa y peso? Pues en este video hablaremos sobre ello. Iniciaremos por decir qué es masa. La masa corresponde a la materia que contiene un cuerpo. En este caso, tenemos que tener en cuenta los ingredientes de la empanada para determinar su masa, ya que estos son la materia de la empanada. El peso es la fuerza de gravedad que se ejerce sobre la masa de los cuerpos. Por ejemplo, el valor de la gravedad de la Tierra es de 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Para hallar gravedad, peso o masa, haremos un triángulo donde la W representará peso, la G gravedad y por último la M representará masa. Iniciaremos con saber que la fórmula de peso es la siguiente. W corresponde a peso, entonces multiplicamos masa por gravedad y esta es expresada en kilogramos F. Para saber masa, cogeremos la gravedad y la dividimos por peso y esta será expresada en kilogramos. Por último, para saber gravedad multiplicaremos peso por masa y esta será expresada en metros sobre segundos cuadrados. Estas son las fórmulas para hallar estos tres elementos. Ahora, ¿nos quieres ayudar a averiguar cuál es el peso de estas personas en la Luna? Acá encontrarás los datos para que realices la fórmula y puedas averiguarlo.
Por último, acá tienes los datos para averiguar cuál es el peso de estas personas en Saturno. Muchas gracias.